Reynaldo Siete Cases es escritor, periodista y poeta. Trabaja en radio, televisión y en prensa también desde su sitio periodismo.com. Es autor de Pendejos, Kamikazes, Los mejores peores años de la Argentina, Lengua sucia, antología personal, Periodismo, instrucciones de uso, ensayo sobre una profesión en crisis y Un crimen argentino, recientemente adaptada al cine, entre otros libros. Un honor tenerte, Reynaldo, bienvenido. Un gusto para mí, Maxi, la verdad que poder hablar un rato de otra cosa está bueno, de otra cosa, uno dice otra cosa, pero también tiene que ver con la realidad. En general, cuando uno habla de un policial, por ejemplo, habla de libros que cuentan la sociedad también. Sí, definitivamente, y como la metáfora impensada también, ¿no? Sí. Porque quizás cuando vos escribiste la novela nos llevaba a recuerdos y a evocaciones distintas de las que discutimos hoy, ¿no? Sí, es cierto. La novela tiene, parece mentira, tiene 20 años. Se publicó en el 2002. Envejeció bien, debo decir. Sí, sí, se reeditó muchas veces. Ahora tiene una nueva reedición. Y desde el segundo año se había publicado, hubo varias propuestas para llevarla al cine. Y bueno, nunca se concretaban, viste que son procesos complejos, sí, esos. Claro. El más fervoroso con esta idea es finalmente quien la hizo, que es Juan Pablo Buscarini, de Pampa Films. Sí. Él es de Rosario, y como el crimen ocurrió en Rosario, lo tenía muy fuerte en el inconsciente colectivo, en lo que es... En Rosario este es un crimen que fue muy conmovedor, muy conmocionante. Sí. Entonces él decía, quiero hacer esa película, quiero llevarlo al cine. Y finalmente lo logró, pasó el tiempo, pero lo logró. Claro, y además todo lo que espeja, ¿no?, este caso en plena dictadura, un desaparecido pero no por los militares, un cuerpo que no está, ¿no? Un montón de preguntas que dialogan incluso con ese tiempo, ¿no? Sí, con ese tiempo, con la administración de justicia, mirá que en boga que está ahora, con los poderes fácticos. Sí. A mí siempre me impactó ese hecho, y casi por azar, por destino, por azar, como me pasan muchas cosas, cuando era cronista allá por el año 1998, 99, yo estaba en Rosario todavía, y fui a cubrir un motín. Recordé que ahí estaba en Coronda, en el penal de Coronda, recordé que ahí estaba el asesino condenado por este crimen tan impactante, que no voy a contar mucho más para no espolear sobre todo la película. Sí. Y bueno, pregunté por él, fui a verlo, y a partir de ahí, bueno, me quedé enganchado con esa historia, con la historia de él. Y bueno, años después, a instancia de Tomás Eloy Martínez, que me sugirió escribir una novela, terminé escribiendo esa novela, que es la primera, estoy reescribiendo la cuarta ahora, así que me empujó también al camino de la narrativa, además de permitirme escribir ese libro. Y qué padrinazgo, ¿no? Sí, de lujo, porque además Tomás es un maestro de escritores, pero un maestro de periodistas también. Claro, claro. Y para mí siempre fue un referente no solo literario, sino ético también. Así sí, que siempre estuve muy, muy cerca de él. No tanto en lo personal, que estuve en su último tiempo. De hecho, pasó este hecho que te cuento con la peli y el libro, perdón. Pero sí muy cerca de él o bajo su sombra en cuanto a una mirada sobre la profesión. Claro, vos sos muy autocrítico sobre la profesión, sos alguien raro porque te preguntás cosas, no tenés todas las respuestas. Es decir, sos fiel a lo que debe ser el periodista, pero que en general cuando estamos hablando de figuras del periodismo no suele darse. Y también en la novela hay una pregunta. O sea, hay muchas, pero hay una pregunta respecto de el cuerpo, respecto de si no hay cuerpo hay crimen, y respecto también de si la justicia termina funcionando. Es una pregunta que todavía hoy en 2022 seguimos preguntándonos y no nos ponemos de acuerdo. Depende de dos cosas, ¿no? Depende del contexto político, de la voluntad política que un órgano del Estado funcione, y de los hombres, porque justamente en el libro la historia no es el crimen, el tema central del libro, y por suerte de la película, digo por suerte porque la traslación fue fiel en ese aspecto, es el conflicto que hay entre los representantes del Poder Judicial que quieren hacer las cosas bien en el marco de la dictadura, donde todo se hacía obviamente con un nivel de arbitrariedad y brutalidad tremendo, ¿no? Claro. Ese conflicto que no está muy narrado en la literatura argentina, no. En general, me parecía a mí muy novedoso. Cuando yo empecé a investigar este crimen, sin saber todavía si iba a ser una ficción o una no ficción, lo que más me sorprendió al hablar con las personas que habían investigado es este conflicto que habían tenido, ¿no? Claro. Cómo hacían para administrar justicia en una dictadura donde se negaba la justicia. Y me parece que ese era un conflicto muy atractivo para contar,
además del crimen en sí, que es muy impactante. Sí, todas las búsquedas, ¿no? De encontrar en las grabaciones, en los cassettes, ¿no es cierto? En todas las cintas que van apelando y que, bueno, están transcriptas en la novela y obviamente en la película, y que marcan también esa tarea que muchas veces es criticada, pero cuando está bien hecha a veces no es suficientemente elogiada, ¿no? Es cierto, es cierto. Uno siempre habla del mal juez, no del buen juez o del buen investigador. No se comenta casi nada cuando se resuelve un crimen, se comenta un caso, ¿no? Sí, es curioso. sí. Con el periodismo suele pasar lo mismo, ¿no? En general Sí. estamos muy atentos a la mala praxis periodística, que es mucha, que al calor de la grieta se ha extendido la mala praxis, pero nos olvidamos que hay mucha gente que hace las cosas bien, que se levanta a la mañana y que son laburantes, que hacen simplemente su trabajo. En este caso un trabajo muy esencial para el funcionamiento del sistema democrático, ¿no? Sí. No sé si era Los Justos, el poema de Borges que decía, esos anónimos están salvando al mundo, ¿no? Es un poco eso. Sí, está bueno, un poema maravilloso de Borges, por cierto, claro. ¿no? Pero es verdad, es verdad. Y en ese poema hay un verso hermoso que dice que también están los que preferirían no tener razón. Sí. Fíjate qué hermosura, ¿no? La gente que entra a una discusión deseando no tener razón, eso te permite escuchar. Y uno de los problemas que tiene el periodismo en la Argentina es que no escucha. Claro. En realidad, no sé si es del periodismo, creo que en general la sociedad está en un momento de no escucha, ¿no? Sí. En la política tampoco, fíjate la incapacidad para generar políticas de consenso a largo plazo. Total. Vos para poder conciliar algo tenés que escuchar al otro, Sí. incluso para retrucarle o contraargumentar, tenés que escuchar primero. Sí, la discusión se ha distorsionado como término, ¿no? La discusión de ideas no la Totalmente. tenemos presente. Y ahí hay mucha discusión en la novela entre los propios funcionarios judiciales, eso es muy apasionante. Ahora, quería preguntarte, ¿qué te pasa como autor, como hombre de la palabra, podríamos decir, como para hacer una síntesis de todas tus labores, las escritas, las televisivas, las radiales, cuando viste esos personajes que alguna vez escribiste de carne y hueso, que eran un Nicolás Francella, un Grandinetti, Sí. ¿no? ¿Viste? Un elencazo. Matías Mayer, ¿no? Qué Claro, lindo que hace. Malena Sánchez también. Sí, Digo, sí. ¿qué te pasó como autor? No, mira, sentía incertidumbre, porque si bien yo no participé del equipo que hizo el guión, pero sí estuve muy en contacto con el guión, Sí. sugiriendo, opinando. Pero claro, hasta que no lo ves corporizado es fuerte eso. Y no, que colmó fuertemente mis expectativas. La película está muy buena, tiene un ritmo bárbaro, tiene grandes actuaciones. Se siente la época, además, ¿Sabés ¿no? qué? Sí, la composición de época, los 80, es espectacular. Sí. Y después, muy fuerte, ¿sabés que Grandinetti tiene un parecido físico muy grande con el El verdadero. personaje real? Wow. Sí. Qué bárbaro. Eso también es impactante. Además que es un actor Sí, de la hostia. deslumbrante. Él también es de Rosario. Él conocía la historia antes de leer mi libro. Así que me lo leí en 4 horas, dijo el otro día en una entrevista. Es que es un libro apasionante. A mí me dio mucho placer leerlo, independientemente de la película, digo, como 2 obras, digo, porque Sí. son 2 obras distintas. Está buenísimo eso que decís. Mi libro es una versión de ese hecho, libre, con fantasía, con algo de invención. Y la película es una versión del libro. Son 2 obras de arte distintas. Por suerte me gustan las 2, por suerte me conformó. Podría no ser así. Y podría no ser, claro. Podría no ser así. Yo tengo algunos colegas escritores que después quedan sorprendidos para mal de la película. Y en este sí. caso no, es un thriller con mucha potencia, bien actuado. A mí me conformó, la verdad que me gustó mucho. Sí. Las obras le hablan a los autores, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Pero quiero tomarme de qué te dice la novela hoy, si la revisaste, si volviste a ella, y qué te hizo descubrir la película. A veces descubrís sentidos, interpretaciones nuevas, ¿no? Mira, en cuanto al diálogo que uno tiene con un libro, yo dejé de leerlo hace un tiempo ya. Y no suelo volver mucho a mis textos. Pero sí creo que esa hipótesis que lanzaba el libro, de que una sociedad también se revela por sus crímenes, que vos podés conocer una sociedad por sus crímenes, por las formas de matar, me parece que eso sigue vigente. Sigue vigente. El libro interpela mucho la violencia política también. Claro. Y Argentina está marcada por la violencia política. En su literatura es evidente. Sí. Si el libro fundacional de la literatura argentina es El Matadero, y los libros más importantes son El Facundo, Martín Fierro, Sí. Operación Masacre,
Recuerdo la muerte. Te dije 5, Sí. los 5 tienen violencia política. Sí. Y Operación Masacre inaugurando un género incluso. Además, por eso digo, algo está diciendo de nosotros. Y me parece que mi libro de alguna manera interpela también por ahí, me interpela e interpela a la sociedad. Si hay algo ahí en esa forma de matar, en esa violencia política tan radical, ¿no? Y también nos habla, digo, hoy hablamos de Rosario, además de los incendios en el Delta, lamentablemente, por la situación del narcotráfico. También uno piensa en esas violencias por lo descarnado de este caso, ¿no? Digo, no se puede dejar de vincular. O sea que quizás si la leí hace, no sé, 5 años, quizás no pensaba en esto. No, está bien lo que decís. Mira, Claudia Piñeiro inauguró la Feria del Libro de Rosario y hizo referencia a los libros que hablan de la violencia en Rosario. Está bien lo que hizo, y hay muchos libros, porque se ha dado una situación muy particular, que ya tiene sus novelas, como suele ocurrir. Por eso yo digo que el género negro o policial tiene esa cosa maravillosa de que te cuenta una sociedad. Yo siempre lo explico de esta manera. Cuando te hablan de Suecia, ¿qué decís? Vos, es maravilloso, Suecia, el país perfecto, la democracia, el estado de bienestar. Pero cuando vos lees Henning Mankell, te das cuenta que hay empresarios corruptos, que hay nazis, que hay explotación de personas, que hay violencia, entonces que hay corrupción. Por eso es muy interesante. Todos deberíamos leer un policial antes de ir a algún país para anticiparnos. Es un buen tip. Y claro, porque las relaciones de poder, cómo funciona la justicia, qué pasa con el periodismo, todo eso está en un policial. Un policial bien escrito te cuenta una buena historia, la tiene que contar bien y te cuenta una sociedad. Y sería en esta sociedad tan atragantada por la grieta, ¿no? Asfixiada por la grieta que tenemos, sería difícil agarrar un caso policial para contar este tiempo sin ser presa de, bueno, de un montón de operaciones y de desvalorizaciones a algo artístico. Yo creo que sí, todo se puede, todo se puede. Pasa que a veces, en general, la realidad argentina es tan delirante que te supera todo el tiempo cualquier ficción, ¿no? Yo en mis novelas las baso todas en hechos reales. Siempre, sí. La cuarta que estoy escribiendo ahora es la que más se divorcia, pero las otras dos tienen que ver con hechos reales. Y muchas veces alguien lee y dice, che, pará, en los procesos de edición, me dice, no, esto es verdad, digo, yo lo saqué de tal lado. Y bueno, en Argentina, no sé, el caso Nisman, se voló una ciudad, Río Tercero. Total. A ver, la realidad, lo dijo García Márquez cuando recibió el premio Nobel, en América Latina hay que limitarse a copiar, porque desde el comienzo de nuestra historia pasan cosas re locas, tiraron gente al mar, ahora porque nos acostumbramos, pero pensar un segundo, robaron bebés, volaron una ciudad, qué sé yo, la muerte de Nisman, la AMIA, tenés unas tramas, hay servicio de inteligencia, policía. Bueno, pasa en Yossi, ¿no? En la Claro. ficción sobre Yossi. O hablamos hace un ratito de Tomás Eloy Martínez y hace un par de programas aquí con los hijos de Tomás Eloy, Santa Evita, ¿no? Por ejemplo. O sea, por más que hay ficción, mucho es realidad. Sí, claro, lo que hace el escritor ahí es tomarse las licencias del caso para que la historia fluya, para que sea atractiva. Por eso es una novela, porque si no, no escribiría, es una investigación periodística. Yo, volviendo a Tomás Eloy Martínez, cuando yo empecé a investigar esto a propósito de lo que él me había dicho, mira, ahí tenés una novela, me volví a encontrar con él y le conté que estaba medio trabado, hice muchas entrevistas, vi el expediente, y él me mira, estábamos en la biela, no me olvido más, y me dice, te dije una novela, no que escribieras una investigación periodística, no mires más nada, escribí, contame esta historia. Y bueno, lo que era cuesta arriba se me hizo cuesta abajo y terminé escribiendo el libro. Yo creo que hay que tener claro esos dos registros. Una cosa es cuando uno hace una biografía de Vaperón, y otra cosa cuando alguien escribe Santa Evita. Total. Con hechos reales, pero con todas las licencias que se puede tomar un escritor. Para alguien que trabaja con la palabra en lo cotidiano, en dos sentidos, pero en este caso me refiero a la radio, a la inmensa minoría, o a columnas de política en la tele todos los días, vos introducís en la radio permanentemente la palabra poética, ¿no? Y me preguntaba cómo sos a la hora de usar las palabras, porque sos una persona que escribe poesía, que escribe narrativa, pero que hace radio y eso implica una dinámica que a veces... ¿Cómo es tu vínculo y cómo cambió tu vínculo ante un micrófono a través de la literatura? Mira, yo creo que yo le recomiendo leer literatura a todos los periodistas, leer poesía a todos los periodistas, porque te genera metáforas, te permite
hacer comparaciones, completa tu formación. Leer te hace mejor, aunque no seas periodista, pero si sos periodista es casi imprescindible. Te da más léxico, te da más palabras, te permite ordenar las ideas, te permite hacer un comentario, una columna de cualquier tema de mejor manera si vos sos una persona que viene leyendo. Sí. Así que en ese aspecto a mí yo siempre siento un ida y vuelta. No soy dos personas, yo soy la misma persona. Cuando cuento, cuento de la misma manera, con el mismo entusiasmo, la misma rigurosidad si es un hecho periodístico, Sí. y con algo de vuelo y fantasía si es un texto literario. Pero soy la misma persona. Me costó bastante unir estas dos, la bella y la bestia le llamo yo, ¿no? La literatura y el periodismo en mí. Porque al principio, viste, decía una cosa, no, acá soy periodista, acá soy escritor. No, soy la misma persona, qué sé yo. Y ahora participo mucho con músicos haciendo mis poemas. Y soy la misma persona que después te analiza, no sé, un hecho político. Soy la misma persona. Es como tener dos oficios. Y dos oficios que se tocan mucho en Claro. lo profundo. Porque los dos tienen que ver con contar, con narrar algo que pasa. Decía nuestro maestro Antonio Garrizo, la literatura me salvó, no sé de qué. Yo sí sé de qué me salvó, A ver. amigo, ¿sabes? Creo que me salvó en todos estos tiempos tan virulentos de la grieta. Me salvó porque siempre tuve mi libido puesta en la literatura. Entonces me evitó a hacer trabajos que no me hubieran hecho feliz. Creo que me protegió un poco. Bien, está bueno. Sí, creo que me protegió en estos años. Creo que me ubicó. Me enseñó a no leer en blanco y negro. Una novela que vos lees que tiene buenos muy buenos y malos muy malos es mala. Es mala. Bueno, porque no existe eso. Eso es casi, con perdón de los chicos, es para los chicos muy chiquititos, los infantes, y ni siquiera ya. La buena literatura tiene personajes oscuros, complejos, como el Márquez de Un crimen argentino. Claro. Es difícil de asir. Y me parece que en la realidad pasa lo mismo. Sí. Lo que pasa que muchos colegas, muchos medios insisten en que los buenos somos nosotros, los malos son los otros, y así. Y la verdad que es todo es muy complejo. Yo siempre digo, sospechen de aquellos periodistas que critican siempre, tanto como los que no critican nunca. Porque un gobierno, el mejor de todos, tiene corrupción, problemas, genera políticas erróneas. Y el peor de los gobiernos acierta, a veces hace cosas positivas, o genera una obra positiva, tiene funcionarios honestos. Entonces, que te cuenten la política como un cuento de hadas para chicos muy chiquititos, y a mí me parece que algo anda mal ahí, algo anda mal. Eso no lo resiste ni la literatura. Total. Un placer enorme haberte recibido. Un gusto para mí también venir a verte, y valoro mucho que mantenés estos espacios. No, es muy valioso, muy osado y muy valioso. Gracias. Muchas gracias a vos, Reinaldo.